Hola chicos, bienvenidos a la clase de historia. El tema tratar Ecuador, dolarización y feriado bancario. Pero en primer lugar, el valor. La sabiduría no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. El objetivo de la clase, analizar las causas y consecuencias que se dieron en el proceso del feriado bancario y la dolarización y cómo afectó a la sociedad ecuatoriana hasta la actualidad. El origen de la crisis. La mayoría de los países latinoamericanos sufren el peso de los intereses de las deudas y en 1998 hubo renegociaciones en las deudas mediante acuerdos. Las deudas nuevas fueron pasadas al sector privado y la deuda del sector público fue canalizada a través de la banca multilateral. En 1998, el poder financiero se volvió evidente. Banqueros como Fernando Aspiazu financiaron la campaña de Yamil Maguad y otros formaron parte de su gabinete. Se establecieron políticas de salvataje bancario que permitieron la entrega de créditos millonarios a la banca a través de instituciones públicas. En el Congreso Nacional, la famosa aplanadora, conformada por el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular, creó leyes e instituciones como la AGD para que el Estado se haga cargo de las deudas de la banca privada. El gobierno de Yamil Maguad, desde el año de 1998 al 2000, se dio la firma del Tratado de Paz con el Perú, el feriado bancario el 8 de marzo de 1999, la quiebra del sistema financiero, el establecimiento sin tratado previo de la base militar de Manta de Estados Unidos, dolarización decretada el 9 de enero del 2000, derrocado el 9 de enero del 2000 por la Junta de Salvación Nacional liderada por Lucio Gutiérrez, Antonio Vargas y Carlos Solórzano. Como observamos en estas imágenes, tenemos al presidente doctor Yamil Maguad, que gobernó en el periodo del salvataje bancario. Lo que habíamos mencionado con el cierre a la no base militar en Manta. El tratado y firma con el Perú, con Alberto Fujimori, presidente de aquella gobernación. Y entre imágenes, el cinismo del feriado bancario de algunos políticos de aquella época, como por ejemplo encontramos en la parte superior al presidente de la República de esa época, doctor Yamil Maguad, a Guillermo Lasso y a Aspiazu, que fue uno de las que propició este feriado bancario, empresario encargado de los grupos financieros de aquella época. Encontramos aquí cuando se le dio el golpe de Estado al gobierno de Maguad, a Lucio Gutiérrez, que pertenecía a las filas del ejército de aquella época, y a Antonio Vargas, que pertenecía al movimiento indígena. Como observamos, los indígenas en una marcha en contra del gobierno de Maguad y la toma del Palacio de Carondelet. La crisis de 1999. Entonces, ¿cuál es el origen de la crisis? La causa directa de la crisis fue la emisión o la impresión de sucres para solventar pagos de gobierno y luego para el propio salvataje bancario. Esto pulveriza el rubro patrimonio de la relación activos-pasivos, patrimonio sin mencionar los claros efectos sobre los activos. Se licúan las deudas. El feriado bancario. El Ecuador en 1999, año de crisis financiera, congelamiento de depósitos y salvataje bancario, el atraco del siglo. Las causas. La crisis financiera se originó en el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dagid, los promotores del neoliberalismo en Ecuador. En 1994 crearon la ley de la institución financiera que liberalizó las tasas de interés y permitió la libre circulación de capitales y el aumento de los créditos vinculados que proliferan sin control. Esto generó especulación, fuga de capitales y quiebra de bancos, a lo cual se sumaron otros factores, el fenómeno del Niño, la crisis financiera internacional y el desplome del precio del petróleo a $6.30 por barril. Sin embargo, las políticas de Maguad agudizaron aún más la crisis. Las medidas que el gobierno adoptó, el feriado bancario, la congelación de las cuentas de depósitos, evitar que la gente sacara todo el dinero y la fuga masiva del capital.
la creación del AGD, encargada de intervenir y estabilizar el sistema financiero nacional, la dolarización, cuando un dólar equivalía a 25.000 sucres. La creación del AGD no solucionó la situación crítica del sistema financiero, más bien la acentuó. Como observamos en estos videos, cuando se comenzó a devaluar la moneda del sucre y la población tuvo que cambiar el sucre por el dólar. Desarrollo de la crisis, generando la devaluación del sucre y una fuga de capitales, agravando la liquidez e incrementando la cartera vencida para evitar que el sistema financiero cayera, hicieron congelar los depósitos. El resultado fue empobrecimiento y la desconfianza del sucre especulando que el dólar fuera estable. Como podemos ver en las imágenes, encontramos la moneda que se utilizaba en aquella época. La dolarización en el Ecuador. En la presidencia de Yamil Maguad se consolida el modelo neoliberal luego de la crisis y el salvataje bancario. Recupera credibilidad y confianza de los agentes económicos, el control de la inflación y devaluaciones, la disciplina, el gasto público, beneficia a los importadores y a los dueños del sistema financiero, ha encarecido la canasta básica, la pérdida de competitividad mantenida por los altos precios del petróleo. Imágenes donde la población no estaba de acuerdo, ¿sí?, y deseaban que les devuelvan su dinero y capital. El cierre del Banco del Progreso, que dejó heridas que no sanan hasta la actualidad, ya a cumplirse en este marzo, que ya pasamos 21 años del salvataje bancario y la devaluación de la moneda del sucre y por el dólar. No al denominado paquetazo gobierno antipopular. Y un fenómeno social que se dio también en el año de 1999 al año 2002 fue la denominada migración, donde la gente que quedó sin su capital automáticamente tuvo que migrar a otros países, especialmente al continente europeo, a lo que es España e Italia. Gracias, queridos estudiantes. ¿Alguna inquietud? Comunicarse por medio del WhatsApp.